Escuchas un audio de actualidadradio.com. 7 de la mañana, 27 minutos. Continuamos en Actualidad Radio con mucha más información. Nos vamos para Cuba. Reinaldo Escobar es un reconocido autor, periodista, y lo podemos leer en 14 y medio. Acaba de publicar precisamente un artículo titulado ¿Es Otero Alcántara más peligroso hoy que Frank País en 1957? Porque las penas de cárcel contra los manifestantes del 11 de julio del 2021 son desproporcionadas. Reinaldo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer, Reinaldo. Buenos días. Bueno, gracias por leer 14 y medio. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia que ustedes tienen. ¿Por qué no haces una cosa? Porque hay muchos de nuestros oyentes, aún cubanos, que llegaron recientemente, que no sabe quién fue Frank País, y yo creo que sería importante. Sí, me encanta que hagas esa pregunta. Lo primero que quiero decir, como ustedes saben, a veces las comparaciones le ponen a uno trampas en el camino, ¿no? Es decir, hay quien interpreta que cuando uno compara un fenómeno con otro, al compararlo lo está igualando o lo está equiparando, ¿no? Y no, las comparaciones a veces se hacen justamente para medir las diferencias, ¿no? El señor Frank País es un cubano que estuvo en el año 1930 y tantos y que fue un pastor bautista. Hay algunos problemas de comunicación, ya volvemos, pero básicamente era santiaguero, era pastor bautista, y cuando el Batista da golpe de Estado, exactamente, pues acude a la insurrección nacional. Exactamente, continúa. Este es Frank País. Y este señor organizó toda una resistencia armada en la ciudad de Santiago de Cuba para apoyar el desembarco del yate Granma, que se sobreentiende que iba a desembarcar el 30 de noviembre, pero que por toda la historia que ustedes conocen o no conocen, se demoró hasta el 2 de diciembre. Lo cierto es que este señor, que además de andar con una Biblia, andaba con una pistola, era un verdadero hombre de acción, un hombre belicoso. No estamos discutiendo ahora si tenía razón o no tenía razón en lo que hacía. Lo cierto es que era un hombre violento, que incluso se le atribuye haber matado a personas que lo habían traicionado. Y Frank País fue preso por las acciones del 30 de noviembre, pero resulta ser que en el momento de aquella, como la gente dice, la sangrienta tiranía de Batista, había tribunales independientes, había fiscales independientes, había jueces independientes, y el señor Frank País fue liberado 5 meses después de haber sido detenido, porque sencillamente los jueces dijeron que sí, que lo que antes él había hecho todo eso, pero que la Constitución de 1940 amparaba a los ciudadanos en tomar las armas si tenían que enfrentar una dictadura. Y increíble, el hombre salió a la calle y luego de salir a la calle siguió poniendo bombas y siguió matando gente, ¿no? Entonces, la comparación se hace porque ¿cómo es posible que un hombre tan peligroso, verdaderamente peligroso, en una dictadura haya sido excarcelado sin ningún problema, y un hombre tan pacífico, tan lleno de amor como es Luis Manuel Otero Alcántara, un joven cubano, un artista que toda su vida solamente se ha dedicado a hacer arte y a amor a los demás, sea considerado por la Fiscalía cubana como un hombre peligroso? Y la peligrosidad que se le atribuye es lo que ha impedido que en 3 ocasiones se le haya negado un cambio de medida cautelar. Hay que decir que Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 6 meses preso sin juicio. Está preso porque se sobreentiende que no puede esperar en su casa el juicio porque es un hombre muy peligroso. Y eso es lo que se compara. ¿Cómo es posible, no, que una dictadura donde había todo lo que pasó con la época de Batista, con diferencias enormes de época y de todo, había tribunales, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: es que ya esos jueces no se hacen, ya esos jueces no vienen, no nacen hombres y mujeres capaces de distribuir justicia como es debido. ¿Hasta dónde ha podido la dictadura cubana actual pervertir la justicia que ocurre en estas cosas? Tengo que decir que los juicios son, y esto es un detalle nada más, pero bueno, esto es un ejemplo sobre la desproporción que hay en las condenas. Muchas personas han hecho la comparación, y es muy justa, que en el 1953, cuando Fidel Castro saltó el cuartel Moncada, que iba vestido con el uniforme del Ejército Constitucional de la República,
que iba armado, que mató soldados que eran personas inocentes, que no tenían sangre en sus manos, gente campesina que se había incorporado al ejército para sobrevivir, y él mató a esas personas, pues él fue condenado a 15 años de prisión por ese delito, pero solo cumplió 22 meses. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que hoy, por salir de la calle, por gritar, le pidan a una persona 20 años, 15 años, incluso 5 años ya es bastante, ¿no? Por delitos como sedición, no es escándalo público, lo ponen como algo de casi terrorismo, como están juzgando estas personas. ¿Hasta dónde llega esto y qué impacto está teniendo en la población? Porque sin lugar a dudas, no te lo tengo que decir a ti, Reinaldo, no solamente es castigar a los que salieron a manifestar, sino es curarse en salud, decirle al resto del pueblo cubano que no está haciendo que no está en estos momentos en la cárcel, es decirle, si tú te atreves a hacer lo mismo, pues puedes pagar el mismo precio que están pagando estos jóvenes. O sea, esto es por eso te digo, esto está teniendo un impacto, o sea, para disuadir, para intimidar, para acobardar al pueblo cubano, o esto solamente es una olla de presión que sigue acumulando, pues energía para explotar en algún momento. Bueno, para ser sintético, yo diría que frente a la situación cubana hay 3 caminos. La obediencia al régimen, la rebelión o la estampida, salir del país, ¿no? Salir de aquí, ¿no? Y cuando la obediencia se vuelve demasiado terrible para seguirla, cuando la obediencia se vuelve muy humillante para las personas, pero les faltan las condiciones o el valor personal para ejecutar la rebeldía, entonces el camino que queda es salir de la isla. Por eso tanta gente está escapando de Cuba, por Nicaragua, por la selva del Darién. Es increíble que todos los días se dan noticias que devuelven personas que han salido por embarcaciones frágiles hacia la Florida y que sigue saliendo gente. Es decir, pero ¿cómo es posible? La gente no sabe que los devuelven, la gente no sabe que es peligroso. Sí lo sabe, pero optan por eso porque realmente es lo que les queda a la gente. Y esa olla de presión, esa olla que está, esa caldera, que cada día aumenta más el fuego, la única salida que tiene para muchas personas es escapar. La situación en el país, más allá de la represión, que tiene niveles nunca vistos, déjame hablar con propiedad. O sea, y digo nunca visto porque en los primeros años del proceso, si hay hay una represión brutal que provoca que cientos, si no miles de cubanos hayan sido pues fusilados. Las condenas también eran de 20, 30 años, pero había una insurrección armada que estaba enfrentando al régimen. Y eso podía utilizarse como una excusa para esas condenas y para terminar fusilando a algunos de las personas que fueron capturados en algunas ocasiones sin juicio. Y digo sin juicio porque los alzados en el Escambray, los alzados eran los que se levantaron en armas en las montañas cubanas, pues por decreto gubernamental, si no rendían armas, podían ser fusilados o asesinados en el lugar en que era capturado, y varios de ellos fueron asesinados de esa manera. Pero había una insurrección armada. Estos jóvenes salieron a protestar pacíficamente. No hay evidencia que hayan cometido ningún crimen, no hay evidencia de que hayan destruido propiedad pública, y las condenas son, como tú acabas de decir, 15, 20, hasta 30 años están pidiendo. Continúa. ¿Qué ibas a decir? Bueno, quería solamente, tú dijiste una frase que rectificaste, y yo voy a rectificar tu rectificación. Tú dijiste crímenes nunca vistos. Y voy a decir esto, nunca vistos es correcta tu frase. ¿Por qué? Porque en los años 60, 70, 80 se cometían atrocidades que no salían a la luz pública, que nadie conocía. Y hoy, en virtud de la existencia de Internet y las redes sociales, la gente se entera más de estas cosas. Incluso esto que estamos pasando ahora, esta conversación que estamos teniendo, que era casi imposible en los años 70, en los años 60, hoy es posible. Así que nunca visto, está bien dicho, porque ahora se ve. Claro. No quiere decir que no ocurría, sino que ahora lo estamos viendo. Totalmente y eso es una reflexión que hay que tener en cuenta, porque la gente se entera de las cosas. Otro asunto es que en la vida real no hay una solución inmediata de estos casos de juicios. Muchas personas tienen la fantasía, la ilusión, la esperanza de que en un momento determinado
el gobierno cubano, para dar un golpe de efecto, para no dar la impresión de que es tan cruel, haga una amnistía general sobre los detenidos del 11 de octubre. Eso se ha especulado mucho. Y una de las razones por las que se especula eso es porque las condenas que se están aplicando son tan irracionales que solamente de ponerle 10, 15, 20 años a un manifestante, se pone esa condena para darle valor a una eventual amnistía. Es decir, nadie tendría, no sería un acto de propaganda darle amnistía a una persona que le han puesto una multa o que lleva 3 meses en una prisión, ¿no? Pero cuando las condenas son tan elevadas, entonces la amnistía parece más noble. Y ese es uno de los argumentos que se maneja para tener la esperanza de que viene una amnistía que no acaba de llegar, porque uno de los momentos que se desaprovechó fue diciembre, cuando estaba reunida la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, ese parlamento cubano que no parla, que solamente aprueba. Y ese era un momento preciso y precioso, porque era víspera de la Navidad, víspera de fin de año. No lo van a hacer. No se hizo nada. No lo van a hacer. O sea que no hay ninguna amnistía. No. Y, Reinaldo, lo que vienen es la ejecución de esas condenas. Sí, lo que pasa es que también eso pensábamos en el 2003, cuando la Primavera Negra, 75 opositores fueron condenados a larga pena. Y eran 75 personas. Hoy son más de 200 personas las que están encarceladas. Y en virtud de qué ocurrió, y no voy a hacer la historia porque es muy larga, pero ¿por qué el gobierno cubano se vio en la situación de liberar, a excarcelar, mejor dicho, porque no fueron liberados, fueron excarcelados, que es otro concepto? Salieron con un concepto de licencia extrapenal, es decir, estaban cumpliendo su condena fuera de la cárcel. Incluso fue una triple presión. Por una parte, las damas de blanco saliendo a la calle, el señor Farillas haciendo una huelga de hambre, la Unión Europea a través de España metiendo presión, la Iglesia Católica hablando con el gobierno. Es decir, era una presión multilateral, ¿no? Y el gobierno pues dijo, bueno, hay que sacar a esta gente. Y lo sacaron como todo el mundo sabe que lo sacaron. Fue una negociación en la que España dijo, bueno, mándenlos para acá, y a la gente le dijo, bueno, o te quedas 20 años aquí o te vas para España. Y de los 75, solo 12 decidieron quedarse en el país. Lo que estamos viendo también es unos niveles fortísimos de represión en contra de la prensa, no solamente de la prensa independiente, sino los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, ahora mismo, hace prácticamente unas horas, la agencia EFE española ha hecho una declaración muy fuerte diciendo que si no los dejan trabajar van a tener que retirarse de la isla, porque le han quitado las acreditaciones. Y hay una presión muy fuerte sobre los corresponsales extranjeros, que en Cuba, algunas personas, como somos los cubanos, que siempre le cambiamos el nombre a las cosas, en lugar de decirle los corresponsales extranjeros, le decimos los corresponsables extranjeros, porque de alguna manera muchas de estas agencias pues le tiran la toalla al régimen, no denuncian lo que tienen que denunciar. Y por ejemplo, cuando van a hablar de un grupo opositor, siempre hacen la alusión de que estos grupos son acusados de estar financiados por Estados Unidos, y siempre cuando están hablando de las dificultades dicen, bueno, esto es producto del embargo norteamericano, en fin, las agencias extranjeras están como cuidándose, y se están cuidando solamente para poder seguir aquí, para mantener el pie en esta plaza informativa que produce tantas noticias. Lo cierto es que cada día esto es más fuerte. Por ejemplo, hace 2 días, la Associated Press, la AP, que es una de las agencias que se ha caracterizado por estar más plegada a la censura del régimen, publicó una nota sobre los juicios que se están realizando. Y increíblemente, cuando tú entras por internet a la agencia AP para leer esa nota, pues dice que está bloqueado, no se puede leer la nota. Solamente desde Cuba, claro, ¿no? Solamente se puede leer usando un canal alternativo, un VPN, un proxy. Pero que ya estén incluso censurando a estas agencias, pues es terrible, ¿no? Y los periodistas independientes ni hablar. Cuando un periodista independiente intenta cubrir un juicio, pues incluso puede ir preso, como ha ocurrido. Dice que por haber ido a un tribunal lo han llevado a la cárcel.
Qué cosa, ¿eh? Lo que demuestra es un altísimo grado de debilidad y miedo. O sea, si algo refleja toda esta represión, ese es realmente miedo. O sea, la represión, la manera que se está reprimiendo estas condenas, lo que demuestra que el régimen está mucho más al tanto de la situación popular que probablemente nosotros mismos, ¿no? Que cualquier evaluación que nosotros terminemos haciendo puede parecer exagerada acerca del nivel de tensión que hay en la población cubana y cómo este nivel de tensión puede terminar teniendo consecuencias inesperadas para el régimen. Pero evidentemente ellos lo saben, y ese es por qué estos niveles de represión, por qué estas condenas, por qué impedir que se pueda cubrir lo que el pueblo cubano está pensando. Y ese es realmente revelador todo lo que está sucediendo en la isla en estos momentos, visto a través de ese prisma. Reinaldo, un fuerte abrazo, hermano. El gobierno cubano sabe que no puede resistir, no puede aguantar otro 11 de julio. No. Están básicamente apagando fósforos para no tener que apagar un fuego, ¿eh? Exactamente. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Un placer. Escuchas un audio de actualidadradio.com.